Capítulo Juanito. Pero llegó el viernes 5 de noviembre del año 28. Esa mañana el maestro eligió visitar Niza, pero en solitario. Sal se quedó en el campamento, atado a la tienda del rabí. Y la escolta se unió a los esforzados evangelistas. Yo permanecí en la cocina ayudando a Felipe. Y hacia la 2:03 de la tarde vimos llegar a varios predicadores del grupo de Juan Zebedeo. Estaban nerviosos, hablaban todos a la vez. Habían detenido a Juanito. Al parecer, según explicaron, el pulsivo y poco inteligente discípulo había escupido entre las patas de uno de los caballos que formaban una turma, una unidad de caballería de los Kitim romanos. La turma, compuesta por 33 jinetes, se cruzó con los evangelistas que encabezaba el citado Juan Zebedeo, cuando los soldados regresaban al castro. Cada turma, como relató Jasón en sus diarios, se hallaba al mando de 3 decuriones, uno por fila. Pues bien, la mala suerte hizo que uno de los jefes se fijara en el gesto de Juanito. Le faltó tiempo para detener a sus hombres, bajar de la montura e increpar al Zebedeo. El estúpido discípulo se encaró con el militar y lógicamente provocó su detención. Uno de los jinetes abofeteó al Zebedeo, derribándolo. Ahí lo molieron a palos y a patadas. Después le amarraron las manos, lo ataron a una de las caballerías y lo arrastraron hasta el cuartel romano. Los predicadores fueron dispersados por los jinetes. Poco a poco fueron llegando los restantes discípulos y los evangelistas que lo acompañaban. El Galileo se presentó en el campamento 1 hora antes del ocaso. Parlamentaron. ¿Qué podían hacer? Las puertas del castro quedarían cerradas al anochecer. Faltaban minutos. Capítulo La ira y la venganza. Las opiniones entre los íntimos estaban divididas. Juan es un prepotente y un necio, afirmaba el grupo capitaneado por Tomás. No les faltaba razón. Un castigo, decían, le vendrá bien. Otros, con Pedro a la cabeza, reclamaban la inmediata presencia de Jesús ante los jefes del acuartelamiento romano. Juan es un mensajero del reino y un hermano. Eso decían. Prevaleció el segundo criterio, naturalmente. Y a las 16:30, faltando muy poco para el crepúsculo, el rabí, Andrés y Santiago de Zebedeo se presentaron a las puertas del castro. Yo me fui con ellos. Los centinelas escucharon la exposición del maestro, dio el nombre del impulsivo Zebedeo y solicitó disculpas. Jesús habló en griego, pero los quitín no entendieron. Uno de ellos ingresó en el acuartelamiento y tuvimos que esperar. Los mercenarios eran tipos jóvenes y fuertes. Rondarían los 20 años, podían ser tracios. Vestían la obligada coraza integrada por placas de hierro impecables ligadas con correas de cuero. La armadura cubría la totalidad del tórax y la espalda, así como parte debajo del vientre y los hombros. El peso era considerable, unos 10 kilos. La acompañaba un forro marrón que hacía más llevadero el trasiego de las 40 placas metálicas. El casco, brillantísimo, era espectacular. Lucían el modelo gálico, también de hierro, con guardafrente para proteger la cabeza de los golpes verticales de espada, anchas carrilleras decoradas con rosetas de bronce para guardar el rostro y cubrenuca inclinada para hacer rebotar los golpes del enemigo. Todo perfectamente estudiado. La espada al cinto era el temido gladius, el mismo que utilizaban los discípulos, con una longitud de 70 centímetros y la punta triangular, favoreciendo así la estocada. Bajo la armadura presentaba una túnica de lana hasta las rodillas en un rojo fuego, pero lo que más llamó la atención de este explorador fueron las sandalias, las no menos temidas caligae, confeccionadas en una sola pieza de cuero y con las suelas erizadas de clavos. El mayor las describió muy bien en las trágicas horas de la pasión y muerte del Galileo. Un golpe de estas sandalias podría suponer 88 heridas. Para eso habían sido diseñadas, para herir, y recordé, el número 88 en cábala equivale a terror.
Uno de los opios, suboficial, acudió ante el grupo y escuchó visiblemente molesto la petición del maestro, la liberación de Juan Zebedeo. Nada que hacer. El sargento aconsejó que volviéramos por la mañana. Asunto concluido, y tuvimos que retornar al campamento. Los ánimos se derrumbaron. El rabí, sin embargo, parecía tranquilo. Cenó en silencio y escuchó una nueva discusión entre los íntimos, pero no intervino. ¿Cuál era el castigo reservado a Juanito? Nadie lo conocía con certeza. Todo dependía de la severidad o benevolencia del comandante de la guarnición. Algunos hablaron de 40 latigazos, otros de la pena capital, crucifixión o apalamiento. Algunos aseguraron que podía terminar en galeras y por un periodo mínimo de 2 años. La noche nos devoró y Jesús muy sereno aconsejó que descansáramos. Al día siguiente lo intentarían de nuevo. Y así fue. Por supuesto, el rabí dejó de hacer y las actividades de los evangelistas fueron suspendidas. Lo primero, el discípulo encarcelado. Al alba, el maestro, acompañado por Andrés, Santiago, Zebedeo y Pedro, y este explorador, acudió al castro romano. Y se repitió la escena de la tarde anterior: nueva exposición, nueva súplica, nueva espera y nueva negativa. Nadie podía ver al prisionero, y los mercenarios ordenaron la disolución del pequeño grupo. Regresaron derrotados, el maestro tomó a Sal y se alejó hacia las colinas próximas. Y desde la colina asistían nuevas e inútiles polémicas. Nadie sabía qué hacer. El fracaso absoluto se repitió durante 6 días. Se habló de solicitar una entrevista con Poncio, gobernador de la Judea y representante del emperador Tiberio, pero este exigía trasladarse al norte a Cesarea, la capital administrativa de los Kitim. Poncio podía aceptar la audiencia o no. En otras palabras, todo eso representaba tiempo, semanas o meses y ninguna garantía de que Juanito fuera liberado. La gente empezó a desesperarse. Pedro lloraba por los rincones. Santiago, hermano de Juan Zebedeo, permanecía inexplicablemente sereno. Y lo mismo sucedía con el Hijo del Hombre. No conseguía entender aquella calma. Judas Iscariote y Simón, el celota, propusieron asaltar el castro y liberar al Zebedeo. Nadie tomó en consideración el absurdo plan. Éramos un centenar largo de locos contra 5.000 mercenarios, y yo sin la vara de Moisés. Pero esa noche me visitó la bella, la intuición, y con ella llegó una idea. Y el 12 de noviembre, viernes, a primera hora de la mañana, como tenía por costumbre, Jesús caminó hacia las puertas del cuartel romano. Lo acompañaron los de siempre, yo era uno de ellos. Enésimo fracaso. El grupo, con el rabí a la cabeza, se alejó del castro y se dirigió al campamento. Los acompañé durante un pequeño trecho. Me detuve y regresé a las puertas del acuartelamiento. Ni el Galileo, ni Andrés, ni tampoco Santiago se percataron de la maniobra, y solicité hablar con el Optio, el suboficial de guardia. Hice un aparte con él y le expliqué que necesitaba ver al centurión de servicio. Le mostré el salvoconducto facilitado por Poncio y disimuladamente dejé caer un denario de plata en sus manos. Milagro. A los pocos minutos me hallaba en el interior del cuartel, frente a una gran carpa roja. El centurión de servicio me recibió al momento. Era mayor, con una barba cana y unos ojos rendidos por el cansancio. Supongo que había visto de todo. Era uno de los 5 centuriones principales del castro, lo que llamaban un primio ordines. Lucía una túnica de piel de color leonado y las hombreras de metal. Sobre la mesa descansaba el símbolo de los centuriones, la rama de vid. Le mostró el salvoconducto y el tipo lo examinó, pero no sabía leer, y terminó entregándosele al Optio, que me había recibido en la puerta de acuartelamiento. El suboficial leyó el texto en voz alta, poniendo en especial énfasis en uno de los párrafos. Y los griegos anteriormente mencionados, amigos personales y servidores del divino Tiberio, podían viajar libremente por los territorios de esta provincia procuratoriana, siendo asistidos así, si así lo reclamasen, por las cohortes y guarniciones a mis órdenes. Agradecí el detalle del sargento, fue clave. El centurión me observó con curiosidad y se interesó por algo que supe. Era lógico. Ahí había 2 griegos. ¿Dónde está el segundo? Murió en acto de servicio. Mentí. Y el hombre fue al grano. ¿Por qué deseas la liberación de ese bastardo? Es un escorpio, inventé. Trabaja para Roma. Los escorpios, como ya indiqué, eran espías al servicio del imperio. Tuve que esperar. El centurión se hizo con el salvoconducto y salió de la carpa. Ahí quedé algo nervioso en la compañía del Optio. No hablamos. Imaginé que el centurión necesitaba consultar el asunto con el
comandante del Castro, el primilo centurión de máxima graduación. No me equivoqué. Al regresar el centurión me devolvió el salvoconducto y de mala gana. Confirmó la puesta en libertad del Zebedeo. Di las gracias y sobre la mesa quedó una bolsa con 30 monedas de plata, una cantidad estimable, teniendo en cuenta que el sueldo anual de un centurión oscilaba entre los 10.000 sestercios, unos 1.666 denarios de plata. Minutos más tarde, fuera ya del Castro, vi cómo liberaban a Juanito. Él no se percató de mi presencia. En realidad nunca supo que su liberación se debió al salvoconducto de ese maldito pagano. Nadie lo supo, por supuesto. Los mal llamados escritores sagrados evangelistas tampoco mencionaron este tropiezo de Juan Zebedeo. De haberlo hecho, de haber contado la verdad, la imagen de Zebedeo habría quedado lastimada. Eso naturalmente no interesaba a la naciente iglesia. Juan fue acogido con lágrimas y abrazos. Hablaron de otro milagro del rabí. Juanito no supo explicar el porqué de su liberación y el discípulo, puño en alto, juró vengarse de los odiados Quitim. Aquel hombre, desde mi punto de vista, no tenía arreglo. El maestro abrazó también a Zebedeo y lo felicitó. Después me buscó con la mirada y me traspasó. Él sabía. Esa noche, en torno a la hoguera, Jesús sostuvo una oportuna conversación con el grupo. Habló sobre la ira y sobre la venganza. Esto es lo que recuerdo. La ira, manifestó el Galileo, es la viva demostración del fracaso humano. La ira equivale a falta de amor y sobre todo a falta de control. ¿Y qué hacemos con los odiados Quitim?, preguntó el Iscariote. Deja al Padre Azul que haga su trabajo, resumió Jesús. Tus enemigos también tienen una misión. Y prosiguió con el tema capital. No os dejéis llevar por la ira. Es una serpiente que asfixia y acelera el envejecimiento. ¿Quieres decir que si no nos enfadamos vivimos más? La pregunta de Mateo Leví obtuvo una respuesta rápida. Vivirás lo contratado, pero sin ira. Vivirás mejor, más apaciblemente. Y continuó. La ira lleva al hombre a las cavernas y al desmantelamiento de la mente. Sentí que me estaba retratando. La ira, prosiguió, obliga a enmudecer a la chispa divina. Mientras gritas, ella huye y se refugia en lo más íntimo de tu pensamiento, donde no puedes llegar. Cuando te tranquilizas, cuando te vuelves a ser tú, la Nitzutz regresa y te ilumina. Recordad, un hombre pacífico irradia luz. ¿Os habéis preguntado por qué? La ira mata al necio. Recordad, el sabio nunca pierde el control. Más aún, el verdadero sabio utiliza la sonrisa para vencer. La rabia y el odio alimentan la ira y el pensamiento pierde. No regaléis ira, de la misma forma que no regaléis veneno. La ira multiplica los errores y provoca contiendas. La ira es la madre de la venganza. Ambos nacen estériles. El maestro se percató de nuestra desolación. Todos practicábamos la ira e intentó animarnos. Pero no os preocupéis, ni la ira ni la venganza pueden pasar al otro lado. Son hierbas propias de este mundo. Escuchad a la Nitzutz, la chispa, y la ira se apagará como una candela. Esa noche me dormí en la compañía de un único pensamiento. ¿Por qué nunca me enseñaron a utilizar la moneda del amor? ¿Por qué era un campeón de la ira y de la venganza si la milicia envilece? Capítulo El futuro. Pensé que el incidente con los Quitín terminaría arruinando la gira de predicación. Me equivoqué. Los evangelistas y la mayoría de los íntimos salieron fortalecidos del trance. Juan Zebedeo fue el más combativo. ¡Venganza!, clamaba cuando el rabí se hallaba lejos. ¡Venganza contra Roma! Seguían sin entender el mensaje de Jesús de Nazaret. Y el grupo dedicó las 3 siguientes semanas a recorrer las fértiles llanuras del Esdrelón. Nos acomodamos a las orillas izquierdas del inquieto río Quizón y visitamos las modestas y no tan modestas poblaciones de Yisreel, Daberat o Dabarita y Megiddo. Recorrimos unos 85 kilómetros. En Yisreel permanecimos 7 días. ¿Cómo describirla? Era una aldea tan pequeña que uno podía salirse de ella a poco
que pensase. No llegaba a 100 familias, vivían del campo y para el campo, no tenían demasiadas aspiraciones, en realidad ninguna. Rezaban a diario para que el buen Dios los recordara y enviara las lluvias salvadoras o la luz que hacía madurar el grano. Eso era todo. Ahí vivimos una experiencia divertida y profunda que por supuesto nunca olvidé. El miércoles 17 de noviembre, año 28, en la acostumbrada tertulia de la noche, alrededor del fuego, el maestro fue a responder a una pregunta de Bartolomé, el oso de Caná. ¿Qué es el futuro? Jesús estaba de un humor excelente y lo hizo notar. ¿De verdad quieres saberlo? El oso dijo que sí, y el resto lo respaldó. El futuro, hijos míos, lanzó el rabí, es el arma que utilizan los mentirosos. Quedamos desconcertados. Yo, el primero, Curtis, solo hablaban del futuro y prosiguió. El futuro no existe, solo el Padre Azul lo contempla en su mente. Tomás protestó, pero entonces os lo he dicho, pero no escucháis. Vivid el presente, mejor aún, vivid el ahora. Y remató con una seguridad aplastante. El resto, el futuro, no existe. No confundáis la realidad con vuestros anhelos y sueños. Atentos, que no os engañen. Guardad el dinero justo para el ahora, porque no sabéis qué ocurrirá en la siguiente ahora. Algunos no estuvieron de acuerdo con el rabí. La ley judía y la tradición de los ancianos enseñaban lo contrario. El mañana debe ser preservado como una novia. Y Jesús, leyendo en sus corazones, insistió. El futuro nace según el interés. Pero en verdad os digo que nadie los alcanza. Las protestas se generalizaron. Era la primera vez, si no recordaba mal, que los discípulos y seguidores se oponían rotundamente al pensamiento del Hijo del Hombre. El celota se levantó y bramó. El futuro eres tú, maestro. Tú eres el Salvador de Israel. El Galileo comprendió, no habían entendido una vez más y sin perder la sonrisa preguntó, ¿hacemos la prueba? Nadie supo a qué se refería. ¿Hacemos la prueba? Repitió el rabí, divertido. ¿Comprobamos si el futuro existe? Quedamos mudos. ¿En qué estaba pensando? Aquel hombre era una caja de sorpresas y planteó un aparente absurdo. Invitó a los ahí reunidos a que le acompañaran a la orilla del río a la hora sexta del día siguiente. Ahí esperarían la llegada del futuro. Como digo, nadie supo a qué atenerse. ¿Era otra broma del rabí? Así concluyó la tertulia. El jueves 18 todo el mundo andaba nervioso en la mañana. El maestro hizo según su costumbre, jugó con los niños, ordenó las vacas, conversó con los enfermos y en definitiva se hizo querer. Y a eso de las 12, hora sexta, los seguidores y medio pueblo se concentraron junto al río. Todos hablaban y apostaban. El futuro, decían unos, no se presentará. Otros hacían Conan y aseguraban que sí, el futuro llegaría en forma de carro de fuego. Aquello era una locura. Entre propios y extraños sumé alrededor de 200 personas. Vi ancianos, jóvenes, felá y madres con sus hijos en brazos. Todos querían asistir al gran prodigio. El Galileo sonriente solicitó que nos sentáramos en una pradera de cara al río. ¡Pardiez! Aquello iba en serio, así lo hicimos. El sol se hallaba en el cenit, tan expectante como nosotros. ¿Qué pretendía el Hijo del Hombre? No recordaba ningún pasaje evangélico en el que se hablara de la llegada del futuro, y de que me asombraba. Y el maestro pronunció las siguientes palabras. Ahora esperaremos la llegada del futuro. Mirad todos atentamente hacia el oeste. Y así lo hicimos, como unos perfectos pardillos. El rabí se sentó en primera fila junto al agua y guardó silencio. El gentío estaba electrizado y murmuraban, ya lo veo, ya viene. Y yo, como un tonto redondo, miraba y miraba. Pero el futuro obviamente no aparecía por ninguna parte, y fueron pasando las horas, nadie protestó, nadie dijo una palabra más alta que otra. Algunos se envolvieron en los ropones y terminaron dormidos. Los niños empezaron a llorar y las madres, muy a su pesar, tuvieron que dar media vuelta y volver a la aldea. Cuchichearon entre ellas y advirtieron a los que se quedaban, avisad en cuanto se presente el futuro ese. Y así transcurrieron 4 horas. ¡Pardiez! 4 horas con la vista fija en el oeste. Juré que no lo
mataría, pero no he podido resistirme. Y poco antes del ocaso, ese día tuvo lugar a las 16 horas 37 minutos y 7 segundos. El Galileo se alzó, contempló a los 200 incautos, señaló hacia poniente y proclamó sin poder contener la risa: «Está claro que el futuro no vendrá. Os lo dije, no existe. Regresemos al campamento». Y las risas se derramaron entre los discípulos y los evangelistas. La mayoría comprendió. Algunos aldeanos siguieron haciendo Conan y ahí permanecieron atentos al portazo del sol y a la posible llegada del futuro. En efecto, si miras atrás siempre hay alguien peor que tú. Esa noche pensé, si estaba de acuerdo con el Hijo del Hombre, el futuro es un invento de los políticos y de los banqueros. El futuro nace porque la masa estúpida sigue las consignas de la televisión. Quien tenga oídos, que oiga. Capítulo Un mandamiento nuevo. El 22 de noviembre del año 28, lunes, nos detuvimos en Debarat o Dabarita, al pie del monte Tabor. Desde ahí se contemplaba y se disfrutaba la dorada llanura de Esdrelón. La aldea era insignificante, 600 habitantes, 1000 ovejas y unas hortalizas fuera de lo común. Jamás vi una cosa igual. Las cebollas, Betsalim, era como cabezas de niños, los puerros, Hatzir, medían 1,5 metros, un ajo, Chimín, alimentaba a una familia durante una semana. Las habas, Pol, eran gigantescas, del tamaño de una mano, y un racimo de uvas, Anabín, debía ser transportado entre 2 hombres. Miento, si había visto algo parecido, ocurrió en las huertas de Camar. El badawi que vivía cerca del monte Rabid, lugar del asentamiento de la cuna, durante un tiempo. Pregunté el porqué del tamaño excepcional de los frutos, pero no supieron o no quisieron informarme. Los campesinos señalaban el cielo y aseguraban que la fórmula les daba por los ángeles que volaban en los Merkabah, carros de fuego. Otros decían que el secreto lo trajo el faraón Ramsés II cuando pasó por Daberat. De eso hacía 1300 años. Indagué en el nombre de la aldea, pero no hallé mucho más. Dabar equivalía en hebreo a prado en común y pastorear y a pastorear. Nada que ver con los dichosos y formidables ajos, cebollas o calabazas. Y saltó la polémica. El grueso de los discípulos afirmaban que aquellas hortalizas eran otra señal que anunciaban la inminente llegada del Mesías Libertador, el libro de Enoc. En efecto, hablaban de una transformación de la tierra. Y los misteriosos civílicos aseguraban que las fieras depondrían su hostilidad y servirán al hombre. Enoc 10,18. Decían que la naturaleza se volvería desusadamente fructífera y entre los hombres reinará la riqueza. De cada uva se tendrá un tonel de vino. La vida se prolongará 1000 años. Nadie se volverá viejo o achacoso. Las mujeres parirán sin dolor y el segador no se fatigará al trabajar. Cada espiga de trigo proporcionará 100 granos y cada flor será como 1000 flores. Tomás el incrédulo se reía y afirmaba que aquellos frutos gigantes eran obra de Belcebú, el señor de las moscas. La cuestión es que la disputa desembocó en una pregunta al rabí. La formuló el oso de Caná. Maestro, ¿es cierto que esas hortalizas son cosas del diablo? Jesús extendió la palma de las manos hacia las inquietadas llamas de la hoguera y sonrió al crédulo Bartolomé. ¿Por qué decís eso?, preguntó el Hijo del Hombre. Llevamos días discutiendo, replicó el de Caná, pero no hay forma de llegar a un acuerdo, y Jesús regresó a un asunto que ya habíamos planteado. Olvidad a los diablos. Ellos fueron derrotados. El lugar donde están ahora no tienen acceso a vuestro mundo. En consecuencia, esos frutos no pueden proceder de su poder. ¿De dónde entonces?, intervino Tomás. Jesús no respondió inmediatamente, elevó la mirada hacia el firmamento y todos lo imitamos. Las estrellas se caían de puro placer. Entonces, en tono solemne, sentenció: del amor. Tomás no captó la importancia de lo expresado por el rabí y siguió a lo suyo. Pues a mí Luzbel me cae muy bien. Las risas apagaron el comentario. ¿Por qué?, preguntó Pedro con un punto de indignación. Defendió al ser humano, se apresuró a contestar el bizco. Eso hizo que lo condenaran. Juan Zebedeo estalló y lo calificó de basura y añadió: ¿es que no temes a Dios, bendito sea su nombre? Irás al Seol, maldito pagano.
Tomás se alzó y abroncó al impetuoso Zebedeo. Andrés tuvo que intervenir una vez más. Par 10. Qué diferente la imagen que transmiten los evangelistas y las iglesias de estos hombres. Jesús entonces tomó de nuevo la palabra e hizo una afirmación histórica nunca recogida por los evangelistas. Olvidad a Yahvé, fue una caricatura del Padre Azul. Yo he venido a cambiar eso. Estoy aquí en el mundo para revelar el verdadero rostro de Abba. El oso le interrumpió. Yahvé, bendito sea su nombre, y el Padre Azul son parientes. Juan Zebedeo trató de patear a Bartolomé, pero no lo alcanzó y golpeó a Pedro sin querer. Nueva disputa, nuevos gritos y nuevas maldiciones. Andrés estaba desesperado. Finalmente, cuando los ánimos se enfriaron, el maestro con santa paciencia prosiguió. Estoy aquí para mostrar el auténtico rostro y el verdadero corazón del Padre Azul. Puro amor. ¿Qué hijo teme a un buen padre? En verdad os digo que Abba es lo contrario a Yahvé. Mateo Leví dejó caer una importantísima cuestión. Pero maestro, ¿por qué Yahvé, bendito sea su nombre, es sanguinario y cruel? Fue otra época. Al principio este pueblo era de dura cerviz. Se necesitaban leyes y mano dura. No consigo entenderlo, repuso el celota. ¿Por qué Yahvé, bendito sea su nombre, sacó a los hebreos de Egipto? ¿Por qué tantos años en el desierto? La respuesta del Hijo del Hombre tampoco fue recogida por los evangelistas. Para preparar mi llegada. Quedaron mudos. Nadie supo qué decir. Y el rabí se centró en lo que verdaderamente importaba. Insisto, he venido a cambiar el rostro de Dios y de paso la historia. Hasta ayer todo era oscuridad y miles de dioses, al cual más absurdo e ineficaz. Ahora os ofrezco la luz y sobre todo la esperanza. Estáis aquí porque Abba os ha imaginado. Sois sus hijos. Vuestro futuro es espléndido e inimaginable. Confiad. A eso he venido, a traer la luz. No todo está perdido, no todo es malo. Después del paso por la materia y la imperfección, regresaréis a casa, al reino invisible y al lado de mi Padre. Y gritó, ¡confiad! Estaban desconcertados y yo diría que felices. Aquel hombre de Dios transmitía lo mejor que un hombre puede desear, seguir viviendo. Amar a Dios es más rentable que temerle, prosiguió. Olvidad a Yahvé. Nos miró complacido y suplicó, probad con el amor. Sí, argumentó Pedro, casi en éxtasis. Él, bendito sea su nombre, ha hecho mucho por mí. Algún día, replicó el Galileo, lo amarás por lo que es, no por lo que ahora ha hecho por ti. No comprendimos, pero continuó. Os traigo un mandamiento nuevo, amad al Padre y entregaos como niños a su voluntad. Simón el celota desvió la palabra del rabí. Maestro, ¿quién es el general de los generales en el reino invisible y alado? Veo que no comprendéis. Ese reino es una familia. Al Padre Azul se le debe respeto y veneración como a cualquier padre, pero ahí gobierna el amor. Dime, ¿quién manda donde hay verdadero amor? ¿Ella o él? En el amor, en el auténtico amor, todos marchan de la mano. Mateo Leví interrumpió. ¿Por qué el amor es tan importante? Ahora en la materia donde vivís, repuso el Hijo del Hombre, no alcanzáis a comprender, no tenéis perspectiva, os falta información, vuestra mente es limitadísima. No podéis imaginar un reino en el que se respira amor. Vuestros cuerpos y almas tras la muerte serán distintos y empezarán a estar capacitados para entender lo que ahora os adelanto. E insistió, el amor lo es todo en el reino al que ingresaréis tras el dulce sueño de la muerte. Ahí el amor es acción. No confundáis el sentimentalismo con el amor. El amor es el combustible que mantiene en orden lo creado. El amor es la belleza que no cesa. El amor es infinito, no como el amor humano. El amor es misericordia. De lo contrario no sería amor. No comprendo, intervino Pedro. ¿Has estado enamorado alguna vez? Lo interrogó el maestro. Sí, rabí, y lo estoy. Amo a mi mujer perpetua. ¿Qué sientes cuando estás a su lado?
Pedro buscó las palabras, pero no las encontró. Yo te lo diré, el estómago arde, dibujó el Galileo, la mente se nubla, solo piensas en ella a su lado, en el tiempo se detiene, sus ojos son el cielo, sus palabras son música. La necesitas, respiras gracias a ella. Hasta que te casas y la conoces de verdad, rompió el encanto Tomás. Las risas y los aplausos hicieron parpadear a las 8000 estrellas. Estaban consternadas. El maestro no hizo caso y continuó. El amor, ese amor es lo que encontraréis tras la muerte. No hay palabras. No sois capaz de explicaros. Imaginad el amor de Pedro por Perpetua. Pues bien, al morir ese amor se multiplicará. ¿Cuánto? Se interesó Pedro. Hasta el infinito, resumió el rabí. ¿Qué es el amor para ti? Preguntó Andrés. Jesús no meditó la respuesta. El amor es lo único que no se puede dejar para mañana. Mateo Leví habló casi para sí y se lamentó. La gente no responde al amor, porque no saben quiénes son, aclaró Jesús, ni hacia dónde se dirigen. Os lo repito, yo he venido a cambiar eso. Estoy aquí para hacer crecer la esperanza. No estáis perdidos, no estáis solos. Más allá no hay oscuridad, todo es luz. El reino de mi Padre es vuestra verdadera casa. Aquí estáis de paso y de forma voluntaria. Y estalló de nuevo. Sois hijos de un Dios, aceptadlo, sois hermanos. Yo soy hermano de este borrico, Felipe señaló a Pedro. Más que hermano, replicó el Galileo con una sonrisa de complicidad. Más que hermano, cuando paséis al otro lado y el rabí me buscó con la mirada, comprenderás y te sorprenderás, no sois lo que pensáis. Tomás estuvo atento y preguntó, ¿qué insinúas? ¿A qué te refieres? Y el maestro hizo una media revelación interesantísima desde mi punto de vista. Algunos de vosotros sois príncipes. Así os consideran en el reino de mi Padre, pero ahora no lo sabéis. Y Jesús recuperó el tema principal, el amor. Utilizarlo en vuestras vidas como si fuera dinero. Utilizarlo en cada palabra, en cada silencio. Colgadlo de vuestros corazones y sobre todo de los pensamientos. Desterrad la ira. Si utilizas el amor vencerás, aunque creas que has perdido. Construye desde y por el amor y tus obras resplandecerán. Invierte en amor y el dinero te perseguirá. Juanito soltó un comentario innecesario. A Roma no le gustarán tus palabras. Ni a los romanos ni a los judíos, replicó Jesús. Pero no os preocupéis, cuando hayan desaparecido unos y otros, el amor seguirá en pie. El amor vence, el amor regresa, el amor busca, el amor no olvida, el amor te lleva de la mano, el amor guarda y aguarda, el amor espera siempre. Enamórate y ensayarás la vida eterna. Las 8000 estrellas se inclinaron, azules, ante la sabiduría de aquel hombre. Capítulo La mantis que pasaba por ahí. Permanecimos en Daverat una semana. El 29 de noviembre del año 28, lunes, iniciamos la marcha hacia Megiddo, la ciudad amurallada y milenaria que protegía el camino del mar. La historia de Megiddo se remontaba al siglo XIV a.C., cuando fue invadida por los faraones egipcios. La mencionada, las célebres cartas de Armana, las inscripciones de Tutmosis III, Seti I y Sesac. Fue Tutmosis III el que la convirtió en una fortaleza. Siglos más tarde, Salomón reforzó las murallas, haciéndola inexpugnable. Los muros de piedra blanca superaban los 25 metros de altura. Las puertas pesaban 20 toneladas. Megiddo era una mezcla de razas, credos y supersticiones. El único Dios verdadero era el dinero. Los 5000 habitantes se ganaban la vida como podían. Megiddo era una importante base caravanera. Por ahí transitaban fenicios, egipcios, mesopotámicos y árabes. Andrés seleccionó un lugar al pie de las murallas. Ahí plantamos las tiendas y permanecimos durante 3 semanas.
Desde el primer día el maestro se mezcló con las gentes de Megiddo e Isoim. Todo le interesaba, su curiosidad no tenía fin, salía al alba y retornaba a la caída del sol. Poco antes del portazo, los discípulos hacían lo que podían, intentando convencer a los vecinos de que aquel dinero no era el único Dios, pero el éxito no los acompañaba. Y llegó el 1 de diciembre, miércoles, ese día se registró un suceso aparentemente trivial. Sería la hora quinta, 11 de la mañana, cuando Jesús de Nazaret fue a detenerse en una de las fuentes de la ciudad. Asistíamos a uno de los habituales paseos matinales. Con él marchaba la tabá, la escolta y este explorador. El rabí tenía sed, se inclinó y bebió, y de pronto vimos caer en el estanque un insecto verde y luminoso. Era enorme, medía un palmo, lo identifiqué como una eremoplana infelix, es decir, un tipo de mantis, aunque también podía ser una mantis corredora. El bicho se debatió tratando de no ahogarse. El maestro se percató de la apurada situación de la mantis y de inmediato la tomó con la mano izquierda por parte posterior de la cabeza y la rescató del agua. Después la contempló unos instantes asombrado y terminó depositándola en el suelo, al sol, invitándola a seguir volando. El hijo del hombre me guiñó un ojo y prosiguió su paseo por las atestadas calles de Megiddo. Al poco la mantis remontó el vuelo. Esa noche, tras la cena, Pedro preguntó a Galileo: ¿por qué salvaste al insecto? El maestro, sin perder la sonrisa, respondió: fue mi obra buena del día. Y la tertulia derivó hacia el valor de lo pequeño, mejor dicho, de lo aparentemente pequeño. Jesús pronunció frases del gran calado. Recuerdo algunas, no todas. Cuanto más sensible, más amante de lo pequeño, cuanto más amor, más deseo de permanecer en el interior con la chispa, lo poco se saborea, lo mucho desborda. En lo pequeño está el remedio para casi todo. Bebé sensaciones. No consideréis el mundo como una valle de lágrimas, más bien como un yunque forjador. Estáis en lo pequeño, en lo imperfecto, por propia voluntad. En consecuencia, no perdáis el tiempo levantando el puño contra los cielos. No planifiques más allá de tu sombra. Cada pequeña cosa es una gran verdad. El mejor mañana es el ahora. ¿Qué importa que nadie te crea? Firma la paz con el silencio. Practícalo cuando nadie lo practica. Saborea el buen vino de cada minuto. Cuelga tu yo boca abajo. Cuando puedas, cuelga una jaula de pájaros cantores en tu corazón. Permite que los demás se equivoquen. No envistas. La alegría llegará cuando no la busques. No escales por la cuerda de la codicia, siempre resbala. Del dinero y del bienestar se ocupa el Padre Azul. Maestro Leví, administrador general del grupo, interrumpió la prédica del Galileo y preguntó: ¿no debo preocuparme del dinero? Os lo he dicho muchas veces, respondió el hijo del hombre con cierto cansancio en la voz. La intendencia, las necesidades diarias no es cosa vuestra. Pero protestaron: hay que trabajar. Yo no he dicho que no, repuso el Galileo al momento. Estoy diciendo que no debéis atormentaros con el cómo viviré. Ese asunto es competencia directa del amor de Abba. Él sabe lo que necesitáis antes de lo que lleguéis a abrir la boca. Y Mateo Leví pronunció una frase que se haría famosísima entre los íntimos. Descubrir al Padre Azul es encontrar una mina de oro que además funciona sola. Jesús agradeció el acertadísimo comentario y prosiguió: no busques maestros, la sabiduría te acompaña siempre, está en tu interior. El inquieto oso de Caná no dejó pasar la oportunidad, ya habíamos hablado y mucho sobre la Nitzutz, la chispa, pero Bartolomé quiso saber más. Háblanos sobre el fragmento divino, cómo llega a la mente humana. Jesús, condescendiente, miró el firmamento, aparecía cuajado y replicó: es el secreto de los secretos, ni los ángeles lo conocen, solo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito saben cómo el Padre Azul se fracciona y por qué. Pero lo importante, querido Bartolomé, no es el cómo ni el por qué, lo que interesa es la Nitzutz. Está ahí, en tu cabeza, desde los 5 años, y te acompañará siempre por toda la eternidad.
¿Y por qué no la oigo? Reclamó Tomás. Porque la chispa susurra, respondió el rabí, nunca grita. El Padre Azul jamás grita. Por eso es tan importante el silencio, para que la oigas. ¿Y qué dice? Terció Andrés. ¿Qué susurra la Nitsus? La respuesta del Hijo del Hombre llegó en forma de canción. Eres inmortal, eres mi hijo, búscame. Estoy al final del camino, confía, no te desalientes, búscame. El eco de aquella melodía flotó en la memoria durante mucho tiempo, pero ningún evangelista lo recogió. Lástima, y siguió la hermosa prédica. Aprende a ilustrar tus pensamientos, procura que sean brillantes o que no sean. Aprende a dudar. Dudar es propio de los hombres inteligentes. Solo los mezquinos y equivocados no dudan. Detrás de la duda llega siempre una verdad parcial. La verdad absoluta te espera en el paraíso. Piensa bien y llenarás de oro tu alma. Escucha primero la intuición, después llegará la lógica. El oso intervino de nuevo. Rabí, ¿es cierto que la intuición tiene forma de ángel y camina de puntillas? El maestro sonrió comprensivo y explicó, ¿cómo pudo? La intuición es otro regalo de Abba, es bella, es todo lo que puedo decirte. Y recordé las palabras de Jasón, la intuición, la bella del hermoso trasero. Vivir no quiere decir acertar, continuó el rabí. Vivir es experimentar. Vivir lo bueno y lo malo para que después, tras la muerte, nadie te lo cuente. Vive lo pequeño y descubrirás lo grande. No prometas nunca, no es necesario, actúa. El mundo está sobrado de palabras, necesita silencio. No os preocupéis por el azul del cielo, llegará el día en el que os lo beberéis. Sed valientes, negociad con lo pequeño, merece la pena. Lo pequeño te hará grande. Vive en parcería con la humildad. Ventila el alma con los 5 sentidos. Permite que la vista descubra tu propia luz. Permite que el oído escuche tus pasos. Permite al olfato que huela la santidad que te espera. Permite que el tacto siga dando envidia a los ángeles. Permite al gusto que descubra nuevos horizontes. Mírate primero y aprenderás a mirar. Deseas la libertad, nada desnudo, no te excedas, y mucho menos en la cordura. La sensatez es deseable, pero está desértica. De vez en cuando camina hacia atrás en los senderos de los sueños. Recupera deseos aunque sean infantiles. Si piensas como un niño, habrás madurado. Montad la vida a pelo y disfrútala. Espera siempre lo imprevisto y sobrevivirás. Sazona cada ahora. Ponle sal justa. Peñizca la existencia sin miedo, es tuya. Recuerda que nadie puede ser santo perfecto aquí, pero sí las cosas. Humaniza lo pequeño, diviniza lo imperfecto. Aprende a mirar en cada ahora. La mirada no miente, la mirada acaricia, la mirada enseña.